promised myself, I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer. Iniciamos un nuevo curso con Enguera TV y te llevará por título Tomando café con amigos. En esta oportunidad tenemos a uno que tenía muchísimas ganas de hablar con él, porque es una persona entrañable a la que yo aprecio mucho, a él y a su familia, y la verdad es que tiene muchísimas cosas y muy interesantes que contarnos. Tenemos con nosotros a don Emilio Marín. Bueno, Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás? José Luis. Bien, bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo para poder charlar un rato en un lugar privilegiado como es este. Lo es. Privilegiado, muy bonito y añejo, porque este edificio ya es antiguo, está reformado, pero es una verdadera maravilla. Bueno, hay que mencionar de quién es el lugar. El lugar es de Alicia Herrero y de su hermana. Lo compraron sus padres, lógicamente, y lo reformaron, y aquí tienen su morada cuando vienen a Enguera. Bueno, Emilio, vamos a entrar en materia. Yo quisiera de alguna manera que fueses desgranando tú lo que ha sido tu vida hasta la fecha. Porque tú naciste en el año 44. En el año 1944. 44. O sea, yo nací en el 53. Total me llevan 10 años. 10 años. 10 años no es nada, ¿no? Dice la canción. Según cómo se vivan esos años. Sí, según. Así es, así. Según. Bueno, pues Emilio, tú tienes la palabra. Dinos lo que recuerdas. ¿Tú naciste en la calle Santo de Padua? No. Yo nací en la calle Molina. La calle Molina. En el número 30 de la calle Molina. Y mis primeros años pues fue como los críos de aquí. Ibas al barranco, al monte, a la escuela de mala gana siempre. Y así fueron pasando los años, unos años difíciles de penuria, donde no había esa comunicación entre generaciones, parecía un espacio perdido entre padres e hijos, no existía ese contacto que hoy afortunadamente hay. Luego, cuando terminé la escuela a los 13 años, que a los 13 años ya te daban el certificado escolar y te ibas, pues ya empecé a trabajar pues en lo que muchos muchachos de entonces, en el campo, en el textil, en la fábrica, y así pasaron unos cuantos años importantes porque es cuando haces piña con los amigos, Sí. Vives esos años de experiencias nuevas, de conocer cosas, siempre una época en que parece que siempre estés ávido de cosas nuevas. Pero el tema laboral es lo que te lleva al duro presente, al trabajo precario. Pero perdona un inciso, porque tú empiezas aquí y tus primeros pasos como alumno, por decirlo de alguna manera, tú empiezas a ir al colegio, ¿dónde? Bueno, yo empecé en el Hospital de las Monjas, unos años. Y a los 6 años ya pasé arriba a las escuelas nacionales, unitarias. Las niñas por un sitio y los niños Las por niñas otro. con las niñas, los niños Sí. con los niños, que Sí. yo también lo toqué. Y entonces, pues claro, la experiencia de la escuela es que te enseñaban, y muy a gusto, las asignaturas neutras. Ya. O sea, la matemática, la geografía. Eran, yo creo que las únicas en que los profesores tenían libertad para enseñar. Las otras estaban muy marcadas, muy constreñidas a unos hechos concretos,
que muy parecía, reguladas por ser años de que posguerra parecía y- ser que en España solo había existido Sí, eso. sí, por desgracia sí. Luego ya digo, a los 13 años, pues ya te dan el diploma ese el certificado de estudios primarios y a la calle. Y es cuando empiezas a trabajar, pues en lo que salía, en el campo, hasta que empecé a trabajar en fábricas, en la de Santiago, en la de Jordá, hasta que llegó un momento que yo entendí que aquello no era lo que yo entendía que debía de ser, porque el trabajo era muy precario. Habían contratos pues, de un mes, de 2 meses, de estar trabajando y decirte mañana ya no vengas. Sí. Y entonces es cuando decidí coger el autobús a Játiva y de Játiva el tren a Barcelona. Luego, en esa época, sí que a mí me gustaría comentar que surgió una cosa que a mí me ha marcado toda la vida y me marca, que es la afición por el teatro. Eso nació aquí porque yo tenía como maestro a don Octavio Augusto del Castillo Juan, De gran tradición. que así le gustaba a él que se le Que se le llamase. dijese, sí, sí, sí. Entonces era un Don hombre que Octavio. tenía mucha inquietud y mucha actitud artística. O sea, la música, la literatura, el teatro. Y por entonces pusieron en la casa abadía, la casa del cura, una emisora. Radio Enguera. Una emisora que compartían la Iglesia y el glorioso movimiento nacional. Y entonces los jueves por la mañana, porque entonces el jueves por la tarde no había escuela, el sábado sí. Entonces había un programa por la mañana donde los escolares y ciertos aficionados íbamos allí. Y como se hacían las cosas entonces, a ver, voluntarios para esta obra, tú y tú. Y a mí me tocó un papel. Yo recuerdo que aquello que fue lo primero que yo hice relacionado con el teatro era un cuento corto que se titulaba El gigante Barbas Verdes, gigante feroz, que le gustan los niños fritos con arroz. Adiós. Además claro, versaban, eran versadores. Sí, sí, no. Y entonces yo hice de gigante y otros compañeros y compañeras. Aquello fue lo primero. Luego vino un festival de misa cantano. Cuando un cura hacía su primera misa, se le hacía un festival. Y recuerdo que esto fue en el Cine del Rullo. Y pusieron un tablao y ciertos... ¿Cine de verano? Sí, ciertos compañeros de la escuela, pues hacíamos, cada uno hacía un trozo de verso, un festival de eso. Y ahí empezó, de ahí pasé ya a lo que era el grupo de teatro parroquial, que ahí en la música, en el musical, ahí se representaban, ahí hice yo varias, y yo cuando me fui a Tarrasa, yo en la maleta ya llevaba la mochila del teatro. Y cuando yo llegué allí a Tarrasa, pues me puse en contacto, bueno, no, se pusieron en contacto conmigo un grupo de teatro que había allí dirigido por Teodomiro Rovira Simón, un enguerino muy amante del teatro, y empecé a trabajar con ellos en el teatro. Hicimos muchas obras, concursos, cosas. Entonces empecé yo a relacionarme con el mundo profesional del teatro, del periodismo, de la radio. Hicimos experiencias de doblaje, de rodar películas, cosas todo relacionado con el mundo aquel artístico. Hasta que un verano, en esas tertulias veraniegas que se hacían entre los foráneos, pues estando por ahí por la Solana, en una caseta, creo que era de Giner. ¿De Miguel Giner? De Miguel Giner, creo. Estaba allí Emilio Granero. Que Emilio Granero, por ser un hombre de teatro y además pariente y familia, que nos llevábamos muy bien, fuimos allí a pasar la tarde. Y entonces, hablando sobre el mundo, sobre todo literario, porque entonces Emilio ya empezaba a ser muy conocido
como dramaturgo. Y empezaba ya a hacer novela. O sea, hubo un periodo ahí en que hubo un tránsito entre las obras, el teatro, que él tenía una categoría y una valía enorme en el teatro, pasó a lo que era la novela. Y hablando, pues mira, para el tema de novela y literatura, mejor estaríamos en Barcelona que aquí. Y entonces el comentario fue el siguiente: yo te busco faena en Barcelona a ti y tú me buscas faena aquí, en Manises. Sí, sí. Total, que me dice, eso no es ningún problema. La semana que viene os venís Isabel y tú a Manises un día a comer. Y vamos a comer. Llegamos, no sé si en el autobús de las 10, llegamos a su casa y detrás de la puerta tenía una percha y había 2 sombreros. Dice, toma, ponte este sombrero y yo me pongo este, porque vamos a andar y hace sol. Total, que nos fuimos a una masía cercana, 2 kilómetros a Manises, que por cierto en un tiempo fue de la familia Navarro. De aquí de Enguera. Que por eso algunas familias de enguerinos se quedaron a vivir en Manises y están en Manises. Total, llegamos a la cova, que había una fábrica textil, que empezaron a montar máquinas de hacer terciopelo, y entramos a la oficina y pregunta por el director. Y sale el director, buenos días, dice, mi primo quiere venir a trabajar aquí, decirle qué día viene. Y aquel hombre se queda parado y dice, sí, que venga cuando quiera. Que venga cuando le haga gana, tira. Dice, hala, vámonos a Manises. Sí. Nos vamos a Manises, dice, vamos a ver a un constructor. Vamos a un constructor y le dice, mi primo quiere un piso de ese edificio que tienes ahí terminado. Hacer los papeles, dice, él estará un par de meses. Si ve que no le apaña, tú le devuelves el dinero y él te devuelve el piso. Madre de Dios. Dice, bueno, pues lo que tú quieras. Y así es como yo llegué a Manises, donde hemos pasado la familia 35 años. Y así se demuestra la categoría que tenía ya entonces en Manises, hombre, claro, Emilio Granero Sancho. Sí. Porque ella había escrito ya Barrios y Estrellas, sus Fue obras. Entonces, sobre el año 70, llegamos en el 69, y él ya estaba escribiendo Barras y Estrellas, y luego La Pierna, Falorías. O sea, tiene 5 o 6 libros editados, todos con premio. Y todos de éxito. Sí, la edición salía a raíz del premio. Y yo, pues, aún no tenía suficiente nivel para donde él se movía, en los círculos que él se movía, pero bueno, él me llevaba a todas partes. Me decía, hoy vamos aquí. Sí, vamos, hoy vamos allá. O sea, que allí, poquito a poquito ya te iba metiendo en ese ambiente y tú, que eras bastante espabilado, enseguida cogiste el ritmo. Me metió en la comisión. Bueno, Emilio, entonces, claro, está muy claro. Tú aprovechas el verano para hacer esta visita a Emilio Granero. Vais a Manises, tú ya llevas una idea más o menos de lo que quieres y vuelves a Tarrasa. Vuelves con Isabel, os volvéis a Tarrasa porque ya estáis casados y entonces allí te vas rumiando el tema y decides venirte a Manises. ¿Es así? Sí, lógicamente yo hubiera buscado el ambiente teatral y literario allí y lo hubiera conseguido, pero bueno, él me facilitó las cosas. Yo allí empecé a trabajar en una compañía de allí, luego yo fundé mi propio grupo, que era Menecil Teatre Menecil, y hicimos teatro pues en Manises y en los pueblos, en Valencia. Vinimos aquí a Enguera también a hacer alguna cosa. Y hubo un momento en que me buscaron para trabajar en una compañía profesional de Valencia, que hicimos en Torrent Proceso a Jesús. Y a mí me buscaron como fiscal, que era un papel fuerte y duro. Y ahí empecé yo a trabajar con una compañía de
de Valencia, hice una temporada en Valencia, en el Teatro del Patronato. Hicimos allí Medea, en valenciano, La Escaleta del Dimoni, y entonces ya era un nivel profesional porque cobrabas. En aquella época, pues, venía bien. Y ahí ya tuve yo contacto con gente más de nivel en el mundo profesional, y así pasé hasta que ya aquello terminó. Yo ya llegué al final de la vida laboral, y es cuando nos pasamos a vivir a Valencia. Las hijas se casaron, se fueron a Valencia y nosotros dijimos, ¿qué hacemos aquí? Pero antes de esto, y para que alguna gente que lo sabe y otros tantos no, a mí sí me gustaría que incidieses un poquito en la gente de nivel que tú has compartido incluso tablas. En Barcelona conociste a muchos personajes Sí. de primera línea en el teatro. Sí. Yo, si mal no recuerdo, hablando contigo, no hace mucho tiempo, me dijiste Terele Pávez, que por ejemplo, bueno, Sí. Terele Pávez, todo el mundo la conoce, ¿no? La que hizo de madre en la serie, en la película esa tan buena de Alfredo Landa. Y además en muchísimas más obras que ha hecho. Y otra serie de gente que ahora no me viene a la cabeza, pero que ha sido y ha marcado posiblemente en tu vida, te haya marcado un poquito, ¿no? Pues por sí, mira, su buen hacer teatral. Yo hice el meritoriaje para conseguir el carnet profesional Fíjate. en el Teatro Moratín de Barcelona, con la obra La Casa de las Chivas. Estaba como primera actriz Amparo Baró, Bárbaro. Terele Pávez, estaba Stanis González, estaba mucha gente de ese nivel. Pero toda gente de primer Sí, nivel, porque sí, claro, claro. Luego Teodomiro y yo fuimos a hacer las pruebas, que ahora se dice casting, el casting. para El Cara de Plata, que lo dirigía Marsillac. Adolfo Mas. Primer actor era Vicente Parra, Caray. Prendes, Vicente. la Eugenia Zúfoli, que era la madre de Bódalo, el que hacía de Don Cicuta en el Sí, programa. Valentín Tornos. Y en aquella obra debutó también Silvia Tortosa. Ostras, muy guapa. Entonces tenía 18 años, yo Fíjate. entonces tenía 21, sí. Entonces ella empezó. Todo eso fueron experiencias que, aunque yo no me decidí a dar el paso decisivo a meterme en el mundo profesional, pero aquello me sirvió un poco para conocer y calibrar qué es lo que a mí más me convenía, si seguir por ese camino o quedarme con la vida que yo había tenido siempre y con la gente que yo quería y quería estar. Optaste por lo segundo. Sí. Entonces, recuerdo una noche durante las fiestas de Manises que fuimos Emilio, su mujer, Isabel y yo a un tentempié que hacían allí y coincidimos con Antonio Fernández, el Chanquete, y allí hablando, pues eso de que yo me podía ver, dice, mira, una cosa te digo, tú con el físico que tienes, que cuando entras en un sitio enseguida te ven. Si en 2 meses no te conocen, vete a casa, que no tienes nada que hacer. Dice, porque yo, que era bajito, más bien tirando a feo, y que nadie se daba cuenta que yo estaba allí, cuando se dieron cuenta, yo estaba en todos los repartos de todas las compañías Amigo. importantes de España. Fíjate. Y entonces, cuando iban a hacer un reparto, Antonio Fernández estaba allí. Dice, pero tú no. Amigo. Y yo tuve una experiencia anterior que corroboraba lo que él me dijo. Yo entré en el mundo profesional en Barcelona de la mano del gerente de un teatro, un representante. Entonces él era un hombre mayor, pues me festejaba allí en Barcelona y tal. Y entonces el director del teatro era Loperena, que era el director entonces y autor más famoso. Entonces hubo una rivalidad entre cuál de los dos me invitaba mejor a cenar.
Hasta que yo dije, bueno, yo ceno bien en mi casa. El mundo de la farándula. No Emilio. necesito. El mundo de la Bueno, farándula. sí, en ese mundo Caray. hay muchas cosas. Y cambiando un poquito de tercio, te vienes a Manises, conoces a mucha gente, Antonio Fernández también, pero conoces también a Pepe Sancho, el estudiante. ¿Es así? Sí, sí, sí. Aunque él, cuando yo llegué allí, él al poco ya no estaba en Manises. Él venía a Manises algunos viajes y él intentó formar una compañía, un grupo, y él como director desde Madrid. Y me dijo a mí si yo podía hacer la faena y él vendría. Y llevarse las medallas, claro. Digo, mira, yo llevo muchos años en esto, seguramente más que él. Y yo hago el teatro porque me gusta y porque quiero, y hago el que quiero y el que me gusta. Yo no estoy aquí para perder el tiempo, que es un sacrificio enorme, para que tú vengas luego y te pongas la medalla de que Pepe Sancho dirige. Y su compañía, Pepe Sancho y su compañía. Y aquellos fueron los únicos contactos que tuve algunos con él. Y allí se acabó porque yo no estaba en el mundo teatral para eso. Y ya, Emilio, la etapa de Manises, te vas a Valencia. Claro, tú te fuiste a Valencia por tus hijas, eso está más claro. Sí, porque yo pensé que una vez me jubile en Manises, ¿qué hacemos? Pero antes de eso hay un punto de inflexión en tu vida. Es el terrible accidente que tuviste. Sí. Porque entonces estabas todavía en Manises, si mal Sí, no claro, recuerdo. sí, claro. Manises, que aquello creo que significó un cambio radical en tu vida, ¿o no? Bueno, sí, aquello hubo un primer momento que cambió muchas cosas. Pero yo tuve la decisión de que no iba a cambiar. Yo tomé la decisión de que en ese momento Emilio Marín era el que era, que no tenía nada que ver con el que había sido, pero que tenía mucho que ver con el que iba a ser. Caray. Y a partir de ahí yo me monté la historia de decir, yo tengo que dar el paso adelante y seguir sin pensar en las secuelas gordas que yo tenía. Hice bastante teatro así, profesional también. Sí, sobre todo teatro de época que el vestuario tapaba un poco las deficiencias que yo pudiera tener. Y sí, pero yo me tú tuviste, el accidente fue muy serio. Muy serio, sí. Creo que estuviste muy mal. Muy mal, sí. Y gracias a Dios, pues saliste del bache. Sí, yo recuerdo jugando una partida al dominó con San Pedro. Sí. Y como le gané, Dijo, seguramente se enfadó y me dijo, tú tira para allá, lárgate. Que yo no quiero verte no quiero que me ganes otra. Por aquí. No quiero que me ganes otra. Sí, son cosas que lo mejor es... Sí, no, pero hombre, son cosas que de alguna manera pues forman parte de tu vida y para lo bueno y para lo malo ahí está. Marca la persona. Y no sé, hombre, yo entiendo que no vale regodearse, pero sí mencionarlo. Sí. Luego resulta que ya estás en Valencia y claro, esas secuelas quedan. Tu trabajo también queda aparcado porque no estabas en condiciones de hacer ciertas cosas y te sale lo del ayuntamiento de Manises. Sí, claro, yo estaba en la Comisión de Cultura, o sea, yo tenía mucho contacto, entonces es la época en que se abrieron las casas de cultura y todo eso, y yo estaba en la comisión que gestionó todo ese tema. Y entonces... allí habían varios puestos de trabajo por cubrir y yo hice la solicitud para uno de ellos. Que me costó lo que me costó por ser quien soy. Si no, hubiera sido más fácil. Pero en fin, al final aprobé la posición, me puse a trabajar en la Casa de la Cultura, relacionado con el tema de exposiciones de arte, muchas exposiciones internacionales, nacionales. De ahí también tuve yo buena experiencia con la gente del pincel. Sí. Y yo estuve allí hasta que me jubilé. También tuve contacto con, por ejemplo, Enric Valor. Hombre. Cenábamos 2 años al año. ¿2 veces al año? Con Marc Granell, con gente de ese nivel, en unos concursos... nivel cultural, y sobre todo valencianista, sí, por lo que veo. Era un concurso de... Muy nacionalista, literatura valenciana, catalana, valenciana. Y bueno, todo eso a mí, aunque yo no intervenía porque no tenía tampoco papel ahí,
pero te da ese pozo Que sí, que sí. de conocer ideas y pensamientos de personas de ese nivel, claro. Yo es que pienso que todo lo que sea enriquecer, es que no sé el debate tan absurdo que hay con el tema del lenguaje, es que no me lo explico. Chico, si es algo que te enriquece personalmente, que temor hay, que miedo haya, que se hable en valenciano, o en catalán, o en vascuence, coño, a mí qué más me da. Sí, pero ahí está metido el tema... La política. Y claro. Y que es algo que es inevitable, pero que en ciertas ocasiones conviene apartarlo. Yo el tiempo que estuve viviendo allí en Cataluña, lo que noté es que los catalanes eran catalanes, quieren ser catalanes y cultivan el ser catalán. Sí. Aquí en Valencia, por lo que yo vi, la burguesía y la gente de poder quería parecerse a Madrid. Entonces el tema del valenciano se conservó en la costera, la ribera, en sitios, pero lo que era la ciudad de Valencia. Sin embargo, ahí pasa una cosa, Emilio, y es que en casa de la burguesía, lo curioso es que en muchos sitios, sobre todo en la ribera y al voltante de Valencia, se hablaba en valenciano. Sí, claro, ya te lo digo. Es que es una cosa increíble, chico. Pero la gente que tenía influencias sí. de la capital... No quieren saber nada de nacionalismo. Esos querían como no quieren saberlo ahora, no quieren ahora saber nada de nacionalismo. Y yo es lo que digo muchas veces. I promised myself. Pues nada, Emilio, hemos hecho un recorrido y ahora estamos jubilados, estamos en nuestro pueblo. Tú pasas mucho tiempo en Valencia porque es normal, porque tienes a tus hijos, tienes a tus nietos, pero claro, es lo que comentábamos al principio, la cabra tira al monte. Es que el lenguerino, es que somos la releche, porque volvemos y volvemos y volvemos. No, lo que pasa es que yo, en Valencia y donde he estado, he sido Emilio Marín. Pero en Enguera soy Emilio. Sí, sí, sí. Y aquí, cuando yo paso de la cruz hacia adentro, yo soy otra persona. Sí. Persona pues eso, de ir al café, tomar el café, charlar con este, con, se acabado, con los vecinos, sí. ser el vigilante de la calle San Ramón en verano porque nos quedamos... Sí. En fin, es otra cosa. Y cuando salgo de la cruz para arriba, pues ya es otra cosa. Y qué cierto es aquello, qué alegría y qué pena cada vez que cruzo el puente de Lucena. Es que está acertadísimo, acertadísimo. Hombre. Y eso es de Emilio, ¿eh? Sí, y de Ciges. Y de Ciges, claro, es que los dos, tanto monta tanto. Han sido dos... Yo compartí una tertulia con esa cuadrilla, eso comiendo y la tertulia. Sería para morirse. Bueno, para morirse, que nadie pensaría la personalidad que cada uno de ellos llevaba. Sí. Ahí es donde uno se manifiesta. Madre mía. Ahí es donde se manifiesta. Yo no lo hubiera pensado jamás de don Luis Navarro, de Pepe Ciges, del Águila, el cura... Don Ángel Navarro López, madre mía. En esa tropa, qué personaje, el Palomares. Qué personaje, don Jaime Palomares. Allí se soltaban y aquello era... Pasarlo bomba. Allí yo hubiera pagado, pero seguro por estar. Sí. Porque era una gozada estar con esa gente de ese nivel. Bueno, ya estamos en Enguera. Estamos de vacaciones, Emilio. Aunque tanto tú como yo creo que las vacaciones las tenemos todo el año ya. Pero son épocas, estas son fechas de estar, pues eso, entre gente amiga. Sí. Yo ahora se me viene a la cabeza mucho tu hermano Pepe. Me viene a la cabeza porque era una persona también que le gustaba mucho todo el tema le encantaba. Y tu otro hermano, que es del proyecto, yo sé ver a Paco un montón de tiempo. Bueno, el Paco está en Valencia, tienen un apartamento en Javea. Ya, y ellos y les tira, no a él, a ella. A la mujer, eso. Les tira aquello. Él viene aquí y viene rápido. Si es época de cacera, pica igual y bola, duerme. Sí. Duerme aquí, por la mañana va a la cacera y enseguida se va. A mí me decían, búscate a la mujer que sea de tu pueblo y volverás a él. Porque si no, volverás o no volverás. Así me lo decían y es una gran verdad. Bueno, Emilio, ha sido una conversación súper agradable. Me ha encantado porque tu proyectos ahora que tienes.
los que te vienen en gana. ¿Haces alguna colaboración con La Falla, ahí en Valencia? ¿O? No, me buscaron. Bueno, de hecho, la única colaboración seria es que yo le hice una Falla que iba a iniciar, le hice yo todo lo que era la publicidad, la cartelería y todo eso. Porque me buscaron una vez para que yo hiciera el pregón. Pero yo aquello no lo entendía. No lo entendía ni me sentía con ánimos de entrar en un mundo tan cerrado, no. Y no. El mantenedor, para hablar de algo, tienes que tener mucho conocimiento o mucho sentimiento. El sentimiento cubre el conocimiento. Las deficiencias. Sí, porque habla el corazón. Y cuando habla el corazón es tan fácil hablar. Sí. Ahora, cuando tiene que hablar ahí cuesta un poquito más. Pero hay una cosa clara, no hay manera buena ni mala de hablar. Sí. El hablar es para entenderse. Sí. Porque uno puede hablar como la Biblia, pero si no te entienden, sí, no vale para nada. O dar una disertación, dar una sensación de que, oh, qué grande. No. Hay que hablar, que te entiendan y claro, entender. Y tienes que hablar de manera que el que te escucha te entienda. Porque si no es perder el tiempo. Es como la lectura. Totalmente. Si tú escribes algo que no te entienden, pues has perdido el tiempo. Exacto, parecen médicos. Sí. Parece como si estuviera la hora un médico. Entonces, claro, y eso es lo que hay. Nada, lo dicho, ha sido muy agradable, he disfrutado. Siempre disfruto cuando hablo contigo. Creo que la gente va a disfrutar con esta entrevista, que no es entrevista, que es un coloquio, una conversación entre dos amigos alrededor de un café. Alrededor de un café. Y nada, emplazado para otra oportunidad, a ver si eso que has dejado caer del centenario ese llega a buen término y nada, que sea todo un éxito, porque me imagino que estáis trabajando de caliente en él. No voy a decir nada, si lo quieres decir tú lo dices, ese centenario que corresponde, no digo nada, pero sí que os deseo todo lo mejor y que sea un grandísimo éxito, que no dudo lo será, porque va en muy buenas manos. Emilio, repito, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, para mí también, pero yo quiero decir algo antes de terminar. Puedes decir lo que te dé la gana. Os agradezco que me hayáis dado esta oportunidad de hablar, porque durante la pandemia uno ha perdido la costumbre de charlar. Sí, es verdad. La tertulia se ha perdido y llega un momento en que uno tiene dificultad de expresar y estas cosas pues le dan a uno la posibilidad. Te refresca la memoria y es eso. De ponerte un poco. Sí, de ponerte y de esforzar un poco también la fiesta. Sí, porque vamos hablando y vamos tratando de vamos tratando de decirlo lo mejor posible para no caer en fuera de juego. De todos modos, no hemos hecho ningún esfuerzo. Promise myself, I promised I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself